Hay un nombre que está empezando a hacer muchísimo ruido en la comunidad médica y también en el fitness. Okay, let's go. ¿Cómo están todos? Tenemos un nuevo video review. El día de hoy vamos a hablar sobre el Surbodutide. Hay personas que dicen que es el medicamento que cambiará para siempre la forma en la que vemos la obesidad. Otros aseguran que es simplemente un producto inflado por las farmacéuticas. Y también están en el gimnasio y ya están preguntando, bro, ¿y si me pongo el Surbodutide? ¿Y si me pongo el Surbodutide y ya no hago cardio? Hoy vamos a descubrir la verdad. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué todo el mundo científico está hablando de él? ¿Qué dice la evidencia? ¿Qué riesgos tenemos al utilizarlo? ¿Qué efectos puede tener sin entrenar en el gimnasio? Y al final te voy a decir si vale la pena o realmente estamos enfrente de una revolución médica o solamente frente al siguiente hype del internet. Entonces no perdamos más tiempo. Producción, divídeme esta pinche pantalla. ¿Por qué existe el Surbodutide situation? ¿Por qué existe? Antes de hablar del medicamento como tal, tenemos que enfrentarnos al problema, porque muchas personas todavía en el 2026 creen que la obesidad es simplemente cuestión de fuerza de voluntad. Que si alguien tiene obesidad es porque es porque come mucho, porque no hace ejercicio, porque es una persona floja. Y aunque la alimentación y la actividad física son fundamentales, obviamente, la realidad es mucho más compleja. La obesidad es una enfermedad multifactorial, incluye genética, tema hormonal, el ambiente, el estrés, la calidad de sueño, los medicamentos y hasta la forma en la que el cerebro regula el hambre. Aquí es donde entra un concepto muy interesante. Nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir, no para verse marcado para la playa, ni para fotos de Instagram, ni para videos de TikTok. Durante miles de años la comida era escasa. Entonces el organismo aprendió algo muy simple. Si encuentras comida, guárdala. Esto significaba almacenar energía en forma de grasa, porque nadie sabía cuándo volveríamos a comer. El problema es que ahora vivimos completamente rodeados de comida disponible 24 horas en Uber, en Rappi, donde tú quieras, y tenemos refrescos no solamente medianos, tenemos jumbo, postres deliciosos de ese fucking Cheesecake Factory, yo lo sé que tú lo estás comiendo, y alimentos diseñados para ser hiperpalatables. Esa es la gran realidad, es decir, tan ricos que tu cerebro quiere seguir comiendo aunque ya no tengas nada de hambre. Durante décadas la mayoría de los medicamentos para adelgazar fueron una maldita decepción. Algunos funcionaban, otros tenían efectos secundarios importantísimos, otros simplemente quitaban el apetito durante semanas y algunos terminaron retirándose del mercado por problemas de seguridad. Los científicos obviamente empezaron a estudiar unas hormonas producidas naturalmente por nuestro intestino después de comer, que una de ellas se llama el GLP-1. Y tú vas a decir, situation, ¿qué carajos es el GLP-1? Cada vez que comes, envía un mensaje al cerebro diciendo que ya comimos suficiente. Ese mensaje hace varias cosas. Te va a reducir el apetito, hace que te sientas más lleno rápidamente, ralentiza el vaciado del estómago, ayuda a controlar la glucosa en la sangre. El problema es que este mensaje dura muy poco tiempo. Y los científicos pensaron, ¿y si logramos hacer que ese mensaje dure muchísimo más? Empezaron a nacer estos Ozempic, estos Wegovy, pero la ciencia no se quedó ahí. Porque alguien se preguntó, ¿y si además de quitar el hambre, hacemos que el cuerpo gaste más energía? Y así comenzó el desarrollo de este Surbodutide, que básicamente ¿qué es? Eso es un medicamento experimental desarrollado para el tratamiento de la obesidad y de las enfermedades relacionadas con el exceso de grasa corporal. Lo interesante es que no solo actúa como un mecanismo, tiene una estrategia doble, y es lo que ha estado llamando la atención en la comunidad científica y del fitness. Mientras que algunos medicamentos se enfocan principalmente en el tema de reactivar el receptor GLP-1 para reducir tu apetito, Surbodutide también activa el receptor del glucagón. Aquí muchos dirán, ¿qué es eso, situation? ¿Eso qué carajos es? Imagina que tu cuerpo tiene dos controles. Uno controla cuánto comes y el otro ayuda a regular el cómo utilizas la energía. El GLP-1 va a ayudar principalmente a que tengas mucho menos hambre y te sientas satisfecho antes. Participa en procesos relacionados con el uso de las reservas de energía en el cuerpo.
La idea del surbutide es que participe en los dos procesos, reducir la ingesta de comida y al mismo tiempo favorecer a un mayor gasto energético. Eso es principalmente lo que hace el surbutide. ¿Cómo funciona el surbutide situation? Ya sabemos que actúa sobre el GLP-1 y sobre el receptor del glucagón, pero ¿qué significa cuando no lo vamos a introducir en el cuerpo? Imagina que tu cuerpo es básicamente una empresa y todos los días recibe órdenes. Una orden dice tenemos hambre, hay que comer, y la otra dice tenemos suficiente energía, ya no necesitamos seguir almacenando grasa. El problema es que en muchas personas con obesidad esas órdenes están completamente descontroladas. Es como si tu jefe te gritara sigan comiendo aunque ya hayas desayunado, aunque acabes de comerte una pizza familiar, aunque te hayas echado 2 fucking litros de refresco. El cerebro sigue diciéndonos todavía cabe ese postrecito. Y hay que ser sinceros, todos conocemos a alguien que después de una comida enorme, fucking enorme, dice bueno, un pastelito si entra es porque va en este estómago. El efecto que tenemos sobre el apetito, lo primero que suele notar una persona que ya tiene esta sustancia en su cuerpo y le resulta algo muy curioso, que deja de pensar tanto en comida. Y esto es algo que muchas personas nunca han tenido obesidad no entienden, porque creen que una persona con obesidad simplemente tiene poca fuerza de voluntad, pero la realidad es que muchas de estas personas viven con un hambre constante. No es ansiedad, no es gula, es una señal biológica mucho más intensa. Surbutide busca disminuir esta señal por completo. No te va a eliminar el hambre por completo, o sea, estamos hablando de algo por completo, no lo vas a lograr, pero sí puede hacer que esta sea mucho más fácil de controlar el tema de las porciones, y eso cambia completamente la experiencia de una dieta. El estómago también te va a cambiar. Ahora imagina que tu estómago es una carretera. Normalmente los alimentos pasan relativamente rápido. Con este medicamento que activa el receptor de GLP-1, este tráfico se va a volver muchísimo más lento. La comida va a permanecer más tiempo en tu estómago. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Que te sientas más satisfecho durante más horas. Eso significa que vayas menos a abrir ese refrigerador, menos antojos nocturnos y menos posibilidades de terminar viendo Netflix con una bolsa de Sabritas. Estos estudios muestran que el surbutide ha logrado pérdidas de peso importante con personas con obesidad, cuando se combina obviamente con cambios en la alimentación, el tema de la actividad física. También ha tenido resultados prometedores en investigaciones relacionadas con enfermedades hepáticas asociadas al exceso de grasa. ¿Qué pasa con las personas que van al gimnasio y quieren utilizar el surbutide? Si yo entreno pesas, ¿me conviene? La respuesta va a ser depende. Aquí va a ocurrir algo muy curioso. Cuando bajas de mucho de peso, no solamente pierdes grasa, también vas a perder masa muscular. Y eso es precisamente lo que nadie quiere. Imagínate trabajar 5 o 6 años para construir esa masa muscular y perder parte de esa masa muscular porque comes demasiado poco. Efectos positivos del surbutide: mayor sensación de saciedad, menor apetito, reducción de antojo en muchas personas, pérdida de peso relevante, mejora en algunos parámetros metabólicos observados en investigaciones, resultados prometedores, enfermedades hepáticas asociadas al exceso de grasa. Aquí quiero enfatizar algo: no significa que funcione igual para todas las personas, pero va a ser muy benéfica en la gran mayoría. Efectos secundarios. Aquí viene la parte que muchos de los influencers se brincan, porque sí, también existen efectos secundarios en este surbutide. Los más frecuentes en estudios con medicamentos de esta familia van de náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, sensación de llenura excesiva, molestias abdominales. En la mayoría de las personas van a aparecer al inicio del tratamiento, y van a disminuir conforme tu cuerpo se adapte, aunque no va a ocurrir en todas las personas. ¿Quién podría beneficiarse del surbutide? Porque últimamente pareciera que cualquier persona que quiere bajar de peso, bajar 3 kilos para las vacaciones, ya está buscando un GLP-1, y ahí es donde tenemos que poner los pies sobre la tierra. Surbutide no fue diseñado para alguien que se quiere marcar el abdomen para el verano.
Su desarrollo está enfocado básicamente en personas que tengan obesidad, sobrepeso acompañado con problemas metabólicos, donde perder peso puede reducir el riesgo de enfermedades graves. No estamos hablando de un suplemento, no estamos hablando de un quemador de grasa y mucho menos un reemplazo de entrenamiento y de una muy buena dieta. De hecho, si alguien cree que puede seguir desayunando 4 conchas, 1 litro de refresco, una pizza familiar, porque ya está utilizando el Surbudutide, te tengo muy malas noticias. El medicamento te va a ayudar, pero no te va a hacer milagro. ¿Quién no debe utilizar el Surbudutide Situation? No todas las personas van a ser candidatas. Si alguien tiene síntomas digestivos importantes, ciertas enfermedades o con antecedentes médicos específicos, tu médico va a valorar si este tipo de tratamiento va a ser adecuado para ti. También hay personas que simplemente buscan perder 5 kilos para una sesión de fotos. En esos casos, probablemente el riesgo no justifica el beneficio. Y aquí quiero dejar algo muy, pero muy claro. Jamás de medicamentos porque un influencer de TikTok te lo dijo. Tu salud vale muchísimo más que cualquier tendencia de TikTok. El error que está cometiendo el mundo del fitness hoy en día es que utilizar los GLP-1 son magia. La segunda persona que son del diablo. Y la realidad, como casi siempre, son un gran avance importante en el tratamiento de la obesidad. Eso no significa que van a ser para todos, ni que te vaya a sustituir un estilo de vida saludable, ni que de utilizarlos. Pero tampoco significa que sean hacer trampa, porque la obesidad no es simplemente una falta de disciplina. Es una enfermedad también compleja y sin un tratamiento que ayude a reducir el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares o complicaciones asociadas al exceso de grasa. Eso merece ser analizado con seriedad. ¿Cuánto costará? Pues básicamente dependiendo del tema del país, la regulación sanitaria, la cobertura de seguros, la política de cada sistema de salud, obviamente, tomando como referencia otros medicamentos modernos, Ozempic y demás, para el tema de la obesidad. Muchas personas esperan que al menos inicialmente sea un tratamiento de costo elevado, así que ves publicaciones ya cuesta 8,000 pesos, ya lo ven en México, ya lo compré en internet. Los contras sigue estando en continua investigación. Aún faltan datos a largo plazo sobre su eficacia, sobre su seguridad. Puede producir efectos gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea. No te va a sustituir una buena alimentación y el tema del ejercicio. Si se acompaña de entrenamiento de fuerza y suficiente proteína, parte del peso perdido puede corresponder a masa muscular. Estamos ante el fin de la obesidad situation. Hace 20 años si alguien hubiera dicho vamos a desarrollar un medicamento que ayude a las personas a controlar el hambre de una forma mucho más efectiva, muchos habrían pensado que era ciencia ficción. Hoy en día esa ciencia ficción, gracias a Dios, está ocurriendo, pero ningún medicamento ha eliminado la necesidad de dormir bien, de entrenar bien, de comer súper bien, de controlar el estrés. No existe una inyección que sustituye el estilo de vida saludable. Lo que sí existe son herramientas. Surbudutide puede convertirse en una de ellas si sigue mostrando resultados positivos. Mi opinión es que ¿qué pienso yo del Surbudutide? Creo que representa una de las investigaciones más interesantes que estamos viendo ante el tratamiento de la obesidad. No porque sea una solución mágica, sino porque intenta atacar el problema desde varios frentes. Todavía estamos en una etapa donde debemos ser prudentes. La ciencia obviamente necesita más tiempo, más estudios, más seguimiento, más datos de seguridad. Así que antes de emocionarlos con títulos como la cura definitiva contra la obesidad o el medicamento que va a reemplazar el gimnasio, vale la pena recordar que ninguna investigación seria afirma esto. Y si algún creador de contenido, ya sea en esta plataforma o en TikTok, te promete resultados milagrosos con esta sustancia, probablemente está buscando más vistas que informar. Y te pregunto a ti, ¿utilizarías un medicamento como el Surbudutide si estuviera hoy en día en México y un médico te lo recomendaría? ¿Lo utilizarías? Comenta aquí abajo, bro.